Bien, ya estamos al aire. Recuerda que con fe todo es posible. Qué poderoso es lo que el Señor nos habló. Bueno, el programa pasado estuve hablando de la mentalidad de riesgo. ¿Por qué no digo mentalidad de fracaso? Porque nadie quiere fracasar, ¿no? Pero sí tenemos una mentalidad de riesgo. Siempre estamos midiendo el riesgo, midiendo las cosas. Y nunca tenemos mentalidad de posibilidad. Siempre vemos el problema y no vemos la posibilidad. Y qué interesante es que cuando tú tienes esa mentalidad de posibilidad, entonces Dios te suelta dones. Dios te da dones. Y es ahí la continuación de la palabra que tuvimos el otro día, porque el libro de Efesios nos habla sobre los dones y dice, en Efesios 4:8, dice, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, se refiere a Jesús, cuando bajó a las partes más bajas de la tierra, dice que Él tomó a los cautivos, ¿verdad?, que estaban en esos lugares espirituales, esperando la venida de Cristo, y los llevó desde el seno de Abraham, los llevó hacia el lugar de su habitación. Eso es muy importante que usted lo sepa, que había muchos que estaban esperando la venida de Cristo, la promesa, y no podían salir del seno de Abraham hasta que no viniera Cristo, ¿verdad?, y manifestara su sacrificio. Y de ahí fueron llevados al reino de Dios. ¡Qué tremendo es eso! Y entonces dice que llevó la cautividad y luego dio dones a los hombres, ¿no? Entonces, qué poderoso es entender que cuando tú tienes la mentalidad correcta, Dios te va a capacitar de una manera sobrenatural. Hay dones ¿de qué dones hay, Sadi? Dones de sanidad, de presidir, de servir, de dirigir, de sabiduría, dones de milagros, ¿no? Dones de ciencia, de echar fuera demonios, discernimiento de espíritus, ¿no? Y los dones mayores, que son los ministerios, los 5 ministerios, son dones de Dios. El apóstol es un hombre don, el profeta es un hombre don, el evangelista es un hombre o mujer don, ¿no? Los pastores son hombres o mujeres don. Entonces, cuando tú tienes el don de Dios, no importa el sexo, importa el don de Dios. Si tú tienes el don de Dios, lo que te respalda es el don de Dios que está en ti. Y qué importante es saber cuáles son los dones que Dios me ha dado. Porque hay gente que está trabajando en lo pastoral y es un evangelista. O sea, Dios te ha dado las calles. Dios te ha dado los medios de comunicación. Dios te ha hecho, ¿verdad?, una persona que siempre quiere estar hablando de Jesús, del sacrificio, llevando gente a la iglesia, haciendo campañas, haciendo cruzadas, haciendo eventos. Y tú, en vez de estar afuera, estás encerrado en la iglesia y te sientes frustrado porque alguien te dijo que eras pastor. Y hay otros que son evangelistas, están predicando, pero no tienen el don, lo hacen por obediencia. Y su labor es trabajar en lo pastoral. Lo mismo los maestros. Maestro es una persona que enseña la palabra con una sabiduría especial, que tiene una capacidad especial para hacer una síntesis de la escritura, tiene una amplitud de mente y le gusta enseñar, le gusta meterse, le gusta la palabra, le gusta aprender. Ese es un maestro, ¿verdad? Y los dones también se combinan. Tú puedes ser un pastor evangelista, tú puedes ser un pastor maestro, tú puedes ser, ahí está, gracias Sadi, Dios te bendiga, ahí está que tú puedes ser un apóstol, ¿verdad?, y pastor, o tú puedes ser un profeta y pastor. Bueno, se mueven diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo sin los dones no puede.
no puede llevar adelante el reino de Dios. Por eso es tan importante que tú entiendas que el don es lo que te capacita. El don es el regalo de Dios para que tú puedas llevar adelante cualquier cosa. Y si tú no has sido llamado a algo, tú no vas a tener el don. Dios no te va a dar el don. Y si no tienes el don, vas a fracasar. Entonces, qué importante es entender esta palabra. Ahora, yo te quiero hablar de un don universal en este día, que es poderoso, que es el don de la lengua, es el don de hablar. El don universal que todos los seres humanos tenemos es el don de hablar. Y todas las cosas que Dios hace, las hace desde una palabra. Hay una palabra que Dios suelta y las cosas son hechas. Hay una palabra que Dios desata y las cosas son creadas. En el principio, Dios hizo todas las cosas por la palabra, ¿no? Y una vez que Dios había hecho todas las cosas por la palabra, hizo el reino visible, entonces creó a Adán y a Eva para que ellos gobernaran y sojuzgaran sobre un reino visible. Ellos no tenían la comisión de gobernar sobre un reino invisible. Ellos fueron capacitados después de que las cosas fueron creadas. Y ese reino de ellos era limitado. Ese reino de ellos tenía un nivel porque ellos no habían recibido al Espíritu Santo como tal. Ellos no habían recibido los dones que se necesitaban. Porque después de Cristo, dice la Biblia, que se llevó cautiva la cautividad y se dio dones a los hombres. Entonces la plenitud de la capacidad, la plenitud del poder, la plenitud del gobierno que Dios nos ha dado a nosotros, que somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, que tenemos la mente de Cristo y tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, ahora sí, dice la Escritura, que Él nos hizo sentar a nosotros en lugares celestiales juntamente con Cristo y por lo tanto nuestro gobierno es muy diferente al gobierno que le fue dado a Adán y a Eva. Pero la dimensión de la palabra, ¿verdad?, también es equivalente a la dimensión del gobierno. Ellos recibieron una capacidad en su boca para hablar, para declarar. Y lo que Adán ponía nombre, dice que ese era el nombre del animal hasta el día de hoy. Ellos podían ejercer influencia, ellos podían ejercer poder, ellos podían ejercer autoridad sobre ese mundo creado, sobre ese mundo visible. Mas yo quiero decirte que después de que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra y dio dones a los hombres, y después de que Cristo venció a los principados, a las potestades, a los gobernadores de este siglo y se sentó a la diestra de Dios, Él pudo hacernos sentar a nosotros juntamente con Él, y por lo tanto nuestro don para crear cosas en el mundo invisible es completo, es total y es perfecto en la dimensión de la palabra de Dios. Luego, cuando nosotros seamos completamente redimidos y Cristo vuelva y se haya culminado el proceso en esta tierra y estemos en la eternidad con el Señor, vamos a tener un potencial completamente ilimitado. Vamos a tener un potencial y nosotros podremos incluso declarar con nuestra boca y muchas cosas se van a crear y se van a hacer, pero esa es una dimensión a la cual no podemos alcanzar ahora. Lo que te quiero explicar es en breve sobre las dimensiones del poder de la lengua, las dimensiones a las cuales hemos sido sometidos, y nosotros que somos hijos de Dios tenemos una dimensión tan poderosa, podemos movernos en una dimensión tan poderosa porque nosotros podemos constituirnos en administradores del reino de Dios. Y es ahí la importancia de lo que tú declaras.
Es ahí la importancia de lo que tú dices, es ahí la importancia de lo que tú hablas, porque si tú no confiesas, no se produce el milagro. Si tú no declaras, no se produce el milagro. Si tú no lo hablas, no lo sueltas, no se produce el milagro. Tú puedes esperar en Dios, tú puedes decir yo confío en Dios, tú puedes decir yo tengo fe en Dios, pero es que no lo has declarado. Tú no has utilizado la llave maestra del reino que es tu lengua para poder soltar, desatar y declarar y activar aquellas cosas que tienen que comenzar a moverse en el reino espiritual. Por eso te digo que el poder que tenía Adán era limitado. Él solo podía ponerle nombre a las cosas creadas. Pero tú y yo podemos comenzar a ponerle nombre a las cosas invisibles de Él. Podemos entrar en el mundo espiritual, podemos entrar en el mundo invisible y a través de una palabra de Dios, a través de un don sobrenatural de Dios, declararle cosas al mundo invisible y establecer esa palabra, ese decreto como un lugar de gobierno en el mundo espiritual, sobre toda aquella situación que se esté manifestando en el mundo espiritual. Y hay situaciones de orden financiero a las cuales tú tienes que declararle la palabra de Dios. Hay situaciones de orden físico a los cuales tienes que declararle la palabra de Dios. Hay situaciones de salud a las cuales tienes que declararle la palabra de Dios. Hay situaciones personales de adicciones, situaciones sexuales, situaciones a las cuales tú tienes que declararle la palabra de Dios. Hay situaciones en tu vida de pareja, matrimonio, a los cuales tienes que declararle la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios luchará. Esa palabra de Dios actuará, esa palabra de Dios operará. No hay nada más poderoso en el mundo espiritual que una palabra que sale de tu boca. ¿Por qué? Porque si Adán tenía el poder de poner nombre, clasificar, poner en un lugar de la tierra a un animal, dándole el nombre, el rango, entonces tú, que ahora eres lavado con la sangre y tienes al Espíritu Santo, tienes el poder de ponerle nombre a las cosas en el mundo espiritual invisible, y por tanto Dios te ha dado autoridad sobre ese mundo invisible, sobre ese mundo espiritual. El mayor don que el hombre tiene es el don de poder hablar, declarar y establecer la palabra de Dios en el mundo espiritual. Y hay muchas cosas que están estancadas, retenidas y que no se han soltado porque tú no te has soltado a declarar lo que Dios pone en tu boca, a declarar lo que Dios pone en tu corazón, o a declarar una palabra sobre una circunstancia que tú estás viviendo, una situación que tú estás viviendo. Qué importante es poder comprobar que en la lengua está el poder de dar vida o de dar muerte. Aún en la lengua está el poder de estancar las cosas. Porque tú podrías actuar, tú podrías llamar a alguien, tú podrías solucionar un problema familiar, tú podrías aclarar una situación, tú podrías incluso dar una respuesta, pero como no hablas, como no usas el don que Dios te ha dado, las cosas quedan ahí, las cosas se estancan y aún se transmiten de generación a generación. Yo quiero decirte de parte de Dios que estamos entrando en una temporada donde el poder de tu declaración, el poder de tu palabra creativa será lo fundamental, porque tu palabra tendrá el poder de cambiar la temporada que tú estás viviendo. Aún la autoridad que Dios te ha dado es la autoridad para cambiar las temporadas. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy hablando en este momento, pero nuestra boca actualmente tiene el poder de calmar una tormenta.
Nuestra boca tiene el poder de ordenarle a los cielos que lluevan. Nuestra boca tiene el poder sobrenatural de establecer lo que Dios ha dicho por sobre lo que el diablo ha dicho, porque el diablo dice y se hacen cosas que tú no ves y que tú no entiendes en el mundo espiritual, y si el diablo no dice, si el diablo no manda, si el diablo no ordena a sus discípulos espirituales y naturales que hagan algo, no pasa nada. El diablo opera a través del decreto. Y muchas veces el diablo te lanza un decreto y tú comienzas a vivir problemas, enfermedades, situaciones, crisis, dificultades, y no te das cuenta que estás caminando y operando bajo un decreto del enemigo y no tienes la capacidad de ver cómo el diablo te ha lanzado decretos. Yo quiero decirte que los hijos de Dios tenemos la máxima autoridad en el mundo para establecer decretos por sobre los decretos del hombre, a un decreto de presidentes, decretos de diputados, de jueces, de senadores, de médicos y doctores. Los decretos del diablo tenemos el poder para establecer un decreto superior, un decreto mayor. Y Dios está buscando gente que se atreva a hacer eso. Dios está buscando gente que se atreva a decretar una palabra. La gente que siempre sigue igual es porque no ha ejercido el poder del decreto. Yo siento la presencia de Dios. El diablo trabaja día y noche, declarando cosas contra ti, tu casa, tu familia, tu salud, tus finanzas, tu matrimonio, tu ministerio. Pero la palabra de Dios dice en Isaías, y lo estoy recibiendo en este momento de parte del Señor, en Isaías capítulo 54, declara absolutamente: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás. Yo te declaro esto, yo siento que hay gente que está recibiendo esta palabra, que necesitaba esta palabra hoy. Dios te está respondiendo a través mío y a través de las palabras de mi boca. Dios te dice: y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. ¿Por qué lo dice? Porque el diablo hace esto contra el pueblo de Dios de continuo, y lo seguirá haciendo hasta el fin de los días, hasta que tú y yo le callemos la boca y le digamos: diablo, cállate, hay una palabra de Dios para mi vida, yo tengo una palabra de Dios, yo tengo un juramento de Dios, yo tengo una promesa de Dios, y hoy anulo tu palabra, anulo tus decretos y declaro lo que Dios ha dicho para mi vida. Y dice: esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. No hay palabra condenatoria, ni de crítica, ni de juicio, ni de maldición contra ti. Yo declaro que toda palabra que soltó el diablo usando gente dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, toda palabra de crítica, de juicio, de condenación, de mentira, de estancamiento, toda palabra de maldición se anula ahora en el nombre de Jesús, y cae. Toda palabra que se opone, cae en el nombre de Jesús. Y declaro sobre tu vida la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que Él hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Levántate en el nombre de Jesús, porque tus palabras cambiarán la temporada en una temporada favorable, en una temporada de bendición, en una temporada de alcanzamiento,
en una temporada de propósitos y respuestas de Dios.